Bien, empezamos conversando un rato sobre el padre de Strindberg. Ayer hemos leído la obra. Es una obra fascinante, es una obra angustiante, ¿no? No es una obra que se disfrute en un sentido como se disfruta, no sé, una comedia romántica, ¿no? Que es como, ay, qué linda, más bien es una obra verdaderamente espantosa. Y ayer que la escuché por primera vez, porque la había leído pero no la había escuchado, que la leyeron bien, por cierto, felicitaciones, por una primera lectura interesante. Y cuando se empieza a leer, empieza a volverse pues ya un fenómeno más teatral que un fenómeno meramente literario. Y ayer yo también, como me quedé pensando, además estuve ya realizando también lo que les voy a presentar ahora, que ya lo tenía un poco avanzado, pero quería igual oírla. Y claro, como cuando estamos haciendo el personaje y de pronto vamos haciéndolo una y otra vez y vamos entendiendo qué significa la vivencia del personaje. Yo ayer también, y quizás seguramente tú y bueno, quienes están en la obra, creo que se fue percibiendo que a lo que se asiste es al colapso mental de un hombre, que en este caso es el capitán, el cual entra a un estado de psicosis y de paranoia absoluta hasta el punto de que lo pierde todo, ¿no? Pierde su estructura simbólica interna. En ese sentido se parece un poco a lo que le ocurre a Otelo, y en ese sentido Iago es muy parecido también a Laura en sus mecanismos. No atacan, sino que siembran la duda, ¿no? Ya en el primer acto vemos cómo Laura le dice, ¿y si no fuera tu hija? Que es un poco el símil cuando Iago le sugiere a Otelo, oye, ¿y si no fuese fiel tu esposa? ¿Y si no fuese fiel con el hombre que además es tu subordinado en la jerarquía militar, etcétera? ¿Y si no lo fuera? ¿No? Esta insinuación viene de una persona que representa un rol importante dentro del marco simbólico del protagonista, ¿no? En el caso de Otelo, Iago representa al hombre de bien, que es parte de su séquito, bueno, de sus lugartenientes. Es un hombre que ha demostrado además un hombre fiel en batalla, etc. Y aquí Laura representa, pues, es la esposa del capitán. Debería representar su apoyo, debería representar aquello que le da fuerza, su compañera, aquella con la que construye un sentido, aquella con la que construye una comunidad. Y es ella la que empieza a minar no solo la autoestima, sino la función simbólica del padre. Por eso también se llama el padre. ¿Por qué empieza a minar la función simbólica del padre? Porque pone en entredicho si el padre es o no padre. y lo hace de una manera magistral. Porque no hay manera, incluso más magistral que el caso de Iago, porque al final Iago pierde. O sea, a Iago lo descubren. Descubren su treta. Descubren que Desdémona era fiel. Pero en este caso, el personaje de Laura es incluso, hasta podría decirse, más maquiavélica, porque está usándose a sí misma como herramienta para desestabilizar y para destruir la función simbólica del padre. No hay manera de que el padre pueda saber si está mintiendo o no. Otelo tampoco puede saber si Iago miente o no. Pero hasta cierto punto podría acceder a la verdad, y finalmente accede a la verdad, por otros testigos. En este caso, el padre, el personaje del padre, está completamente a la deriva. Y esto se une a la figura de Lagos. Así como el padre no puede saber si es padre, la cultura científica positivista que el padre representa, es un librepensador ateo que cree en la ciencia, esa misma cultura tampoco puede saber si Dios existe. Hay un paralelismo ahí importante. El colapso del padre es también el colapso de Occidente hasta cierto punto, porque
hasta cierto punto esa estructura simbólica se sostenía en el Dios cristiano, que es un Dios que mezcla religión judía con helenismo y con romanismo, y que había construido toda una institución a lo largo de toda la Edad Media, ¿no? Esa institución empieza a fracasar, o en todo caso a perder legitimidad, y por tanto ya no se puede confiar. En realidad, la tragedia del padre consiste en que el padre ya no puede confiar en la madre. Así, como Laura ya instaura en el acto 1 la duda, ya está hasta cierto, ha comenzado un proceso que es irreversible y que va a terminar en lo que termina, ¿no? En una tragedia en la cual este hombre lo pierde todo. Entonces, ¿qué cosa es esto que instaura Laura? Es la incapacidad del padre para poder volver a confiar en su función simbólica y en su familia, en su comunidad. Se vuelve un hombre desorientado, un hombre que no tiene norte, un hombre que no puede tener ya ninguna certeza de quién es, de qué cosa puede hacer. Y por tanto, entonces, cae en una suerte de locura, y por ejemplo en esta figura de Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Cae en un nihilismo extremo, muy parecido al de Iván Karamazov. La pregunta es, ¿por qué el ateísmo del capitán y el ateísmo de Iván Karamazov, que es un personaje muy importante, que también enloquece, y que también tiene una serie de luchas metafísicas contra el orden y contra la figura de Dios, ¿por qué enloquecen? ¿Y por qué hay otros ateos, digamos, más tranquilos, que no enloquecen? Como por ejemplo Michel Onfray. Michel Onfray es un filósofo francés contemporáneo, vivo, que tiene un tratado que se llama Tratado de Ateología, en el cual es un hombre funcional, un hombre que lo ves, lo escuchas, es un hombre muy, muy sensato, ¿no? Y propone también una cosa atea. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Onfray logra reemplazar el orden que antes daba la Iglesia Católica y todo el cristianismo, lo reemplaza por un orden secular, y para eso retorna también a ciertos filósofos como por ejemplo Epicuro, entre otros. Entonces aquí lo que vemos es la incapacidad del padre de reinstituir un orden simbólico en el cual él pueda habitar y en el cual no enloquezca. Ahí está también la culpa del padre, porque obviamente diremos, Laura es un personaje, vamos a ponerle la etiqueta de malvado, ¿ya? Por más que vamos a tratar de operar siempre por encima de esos conceptos, pero definitivamente pues hace cosas bien crueles, ¿no? Y sin embargo Laura al mismo tiempo es también una mujer que lo único que quiere es poder estar de igual a igual. No solo de igual a igual, quiere dominar al marido, ¿no? Quiere someterlo. No está luchando meramente por su derecho a ser escuchada, sino está luchando por someter al marido, por humillarlo, por aplastarlo. En ese sentido es un arquetipo de la viuda negra, ¿no? La femme fatale, aquella que consume y que le roba castra al marido, ¿no? Que es un miedo arcaico además. La figura de la femme fatale y la figura por ejemplo, Camille Paglia, que es una feminista muy interesante que les gustaría, habla de la vagina dentata como una figura mitológica que se va formando en diferentes culturas y que consiste en que hay un miedo arquetipal del hombre hacia la mujer por sentir que, incluso de niños, uno puede introducir el pene en la vagina y perderlo para siempre. La sensación de que la mujer puede absorber por completo al hombre. Y eso hasta cierto punto representa a Laura, ¿no? Y evidentemente Strindberg, de quien vamos a hablar porque es muy importante la figura de Strindberg. Strindberg es un autor atormentado, es un autor que se entrega a las musas, pero termina entregándose a musas un tanto demoníacas. Y además es un autor que utiliza su obra como una suerte de exorcismo personal. La obra la escribe a lo largo o post-relación fallida. Él tiene 3 relaciones fallidas con diferentes mujeres, pero la primera es una de las más graves, que es con una actriz, además, que se llama Siri, y que tiene una historia muy parecida a la que vemos en esta obra.
Es una actriz de la que se divorcia y luego para el tema de la custodia de los hijos empieza a haber una serie de acusaciones por parte de Siri de que Strindberg estaba loco, lo cual es cierto. O sea, es cierto. El hombre tenía una serie de problemas psiquiátricos graves. Ya de por sí sus padres hablaban de que tenía una suerte de bipolaridad que ya estaba empezando a manifestarse desde la infancia, ¿no? Por otro lado, luego Strindberg desarrolla paranoias, hasta el punto de que, bueno, escribe sus paranoias en un libro que sería bueno que leas, pues no sé cómo conseguirlo, pero vamos a ver si por ahí está, que se llama Inferno, que es una especie de autobiografía, de diario íntimo, en el cual va narrando todo lo que le va pasando y todo lo que siente. Y en el cual llega a decir cosas como que ya no solo una mujer, sino el género femenino está conspirando contra él. Y claro, habría que tratar de rastrear, es importante en este caso, la declarada misoginia, es más, un activista de la misoginia, Strindberg, lo digo muy en serio, tenía un libro que se llama Sobre la inferioridad de la mujer, a ese nivel. Entonces, esta misoginia instaurada y por la que él de alguna manera lucha, políticamente incluso, ¿no? O sea, no veladamente en absoluto, se traduce en sus obras, al mismo tiempo, en la medida que es un gran artista, logra ir más allá de sus creencias personales o de lo que podría pensar políticamente, y sus obras se convierten en un espejo de su alma, en el cual incluso los personajes que él considera negativos terminan siendo personajes que han pasado a la historia del teatro occidental, como por ejemplo Laura, o por ejemplo la señorita Julia. Que claro, son mujeres problemáticas como mínimo, pero que tienen una profundidad impresionante, y que además es curioso porque claro, el autor es declaradamente misógino, y sin embargo en esta obra, precisamente en esta, Laura no solo gana, como hablábamos ayer, sino que aplasta al marido, lo destruye psíquicamente, sin ejercer en ningún momento violencia física. Y es curioso, pues es una paradoja, porque el mismo Strindberg, a través del padre, del personaje del padre, en un momento dice, claro, lo único que queda es la ley de la selva. No lo dice así, pero lo estoy parafraseando. Devorar o ser devorado. No hay otra. Y por tanto eso se traduce también en la guerra de los sexos. O domina el varón y aplasta y controla, o el varón es devorado por la mujer. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué alguien pensaría de ese modo tan radical? O sea, porque evidentemente es cierto que hay una ley de depredación que ocurre en la naturaleza. Se ve cuando el tigre se devora a un puerquito o a un venado. Pero lo que yo veo aquí es una insistencia obsesiva, paranoica, de concentrar la mirada y la descripción de la realidad en función de uno de sus principios, que sería el de la devoración, el de la ley del más fuerte, la cual, de nuevo, existe. Negar ese principio también es un problema. O sea, pretender que se puede volver a una sociedad donde no hay violencia, y donde no hay agresividad, y donde todos somos buenos, es también el inverso de este pensamiento más radical, paranoico, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad en la naturaleza, si bien hay depredación como parte fundamental mediante la cual la naturaleza funciona, o sea, la depredación en ese sentido es un mecanismo vía el cual la energía de la naturaleza transita de un cuerpo a otro. Entonces sí, es un mecanismo, desde nuestra perspectiva humana, cruel, como feo, poco estético. Pero también en la naturaleza existen una enorme cantidad de mecanismos que son de cooperación absoluta, de simbiosis, de armonía, y al final termina habiendo una gran orquesta de diferentes mecanismos que producen el fenómeno de la existencia. Entonces, concentrarse como hace el personaje de Strindberg, el personaje del padre, que además obviamente probablemente sea muy parecido a él en su vida real, revela un narcisismo extremo y una paranoia, ¿no? Una paranoia que también, dense cuenta de esto, primero Strindberg pierde a su madre, pronto, más o menos
es hijo de un burgués y de una sirvienta. Es una dualidad social que lo marca profundamente. Lo lleva a una experiencia de abandono y orfandad cuando muere la madre, y luego viene la madrastra, con la cual no se lleva bien. Podría ser que la madrastra sea algo así como su primera Laura, ¿no? La primera mujer a la que empieza a detestar, sobre la cual empieza a proyectar todos sus traumas. Además, teniendo en cuenta que ya de por sí, desde niño, empieza a mostrar ciertos desequilibrios mentales. Y al mismo tiempo también genialidad, ¿no? Strindberg va a ser detestado y al mismo tiempo también admirado por su sociedad, por la sociedad en la que vivía. Se va a pelear con muchas personas, lo van a tildar de loco finalmente, o sea, lo van a tildar de loco a un nivel legal, ¿no? Va a dedicarse a la alquimia, va incluso a tener heridas graves en las manos por dedicarse a la alquimia, que era esta suerte de mecanismo pseudomágico, pseudocientífico, en el cual se intentaba transmutar el plomo, si no me equivoco, en oro, o cosas de esa naturaleza. La piedra filosofal también viene de la tradición alquímica, etc. Entonces también Strindberg es un buscador místico hasta cierto punto, pero profundamente atormentado. Y además incapaz de producir un mundo en el cual él estuviese en armonía, ¿no? Strindberg es un personaje como autor, y es importante entenderlo porque la obra es profundamente autobiográfica, que construye su ego a través de la sospecha, sobre todo del género femenino. El mundo se vuelve una amenaza. Y tú dirás, pero ¿por qué un ego se construiría a sí mismo concibiendo que el mundo externo y el otro, representado en este caso por el otro género, es una amenaza, hasta el punto de que va a creer que conspiran en su contra? Paradójicamente, eso al ego le permite estar protegido, porque si sospecha, entonces puede estar prevenido del mundo. Y si no sospecha, es decir, si ama, si confía, si muestra, por así decirlo, la otra mejilla, y se entrega a la posibilidad de ser devorado por el mundo, entonces desde la perspectiva de ese ego está firmando su contrato de muerte, porque el mundo es una amenaza desde su perspectiva. Entonces, ¿qué pasa? Es una lógica tóxica, ¿no? Es un circuito y un círculo vicioso que termina por destruir o por mantener al ego vivo, pero en una situación de tormento constante. Y además de una relación tensa y profundamente disfuncional con todos aquellos que lo rodean, ¿no? Sobre todo, principalmente con su mujer. ¿Y eso qué hace? De una manera muy paradójica, que este personaje y Strindberg mismo termine deseando la amenaza. Porque el personaje del capitán podría haberse casado con una mujer como Elizabeth Proctor, por ejemplo. Que hay un montón. Así como hay muchas Lauras, hay también muchas Elizabeth Proctor. Y sin embargo, elige para casarse justamente a esa persona que justifica su visión de la mujer. Porque efectivamente Laura es un personaje, de nuevo, ¿no? O sea, de llamarlo malvado no tiene mucho sentido, pero sí profundamente maquiavélico y dispuesta a cualquier cosa con tal de conseguir el poder, ¿no? Influencia de la madrastra, matrimonios conflictivos, tuvo 3 matrimonios, todos marcados por conflictos y tensiones. Estas experiencias amorosas tormentosas influyen en su percepción de las relaciones y dinámicas entre géneros. Tiene delirio persecutorio erótico, obsesiones por la infidelidad femenina, una necesidad de control total sobre sus parejas que nunca consigue, evidentemente. Esto refleja su lucha interna y su visión distorsionada de las relaciones románticas. Aquí es donde Laura opera con maestría, ¿no? Al sembrar la duda en el capitán sobre una posible infidelidad que haría que Berta, la hija, no fuese su hija, lo coloca al capitán en un lugar donde su razón y su cientificismo y su positivismo no pueden operar. No hay manera de descubrir, no hay manera para la razón, porque además no existía la figura del ADN, por ejemplo, no se había desarrollado hasta ese punto. No hay manera de descubrir si Laura le fue infiel o no, y no hay manera de descubrir si su función simbólica de padre está sostenida por la realidad. ¿Cuál podría ser la solución para que esta tragedia no termine en tragedia? Que él confíe.
que esté dispuesto, que haga un intento por confiar, cosa que me da la impresión de que no lo hace en ningún momento. Y si lo hace un segundo y luego se retracta para volver a su lógica dominante, que es: tú eres una amenaza y tú estás viendo la manera de devorarme. Por tanto, yo no tengo otra opción que ponerme en el plan de devorador y ver cómo te destruyo a ti. Curiosamente, en esta obra, a pesar de que el autor, incluso en un libro, habla de la inferioridad de la mujer, pone al hombre como el gran perdedor, pero, o sea, rotundo perdedor. Entonces, esas son las cosas también fascinantes de este autor, ¿no? Sigamos, a ver. Bueno, la progresión del padre, la obra, el capitán y Laura debaten sobre la educación de su hija, planteándose dudas sobre la paternidad del capitán. Aquí Laura introduce la duda y genera un movimiento irreversible. Porque Laura además tampoco está dispuesta a ceder a su deseo de dominación. Porque de nuevo, claro, y justamente por eso, ¿no? Si este hombre se hubiese casado con Elizabeth Proctor, no habría obra, no habría tragedia. No habría tragedia, pero eligió a la Abigail más cercana que tenía por ahí. Laura manipula a los personajes que la rodean, provocando la pérdida del control del capitán en la lógica y el lenguaje. Aquí aparece también una figura importante que hay que analizar, que es la figura del doctor. Curioso que sea un doctor y no un sacerdote. ¿Por qué es un doctor y no un sacerdote? Porque ya en ese tiempo la función simbólica del sacerdote estaba transitando a la figura del psiquiatra. De igual modo que la figura del confesor estaba transitando la figura del psicólogo. Es el mismo marco. Voy donde el psicólogo para poder confesarle mis pecados. Que ya no los llamo pecados, sino los llamo aquellas cosas que no le puedo decir a nadie y que me están destruyendo la vida. Igualmente, el psiquiatra pasa a ser aquel que habla de la salud mental, que no es otra cosa que hablar en realidad del espíritu. Entonces, antes era el sacerdote que venía, o un gei, por ejemplo, en Brujas de Salem, que viene y te dice: oye, tu hija está endemoniada, por eso es que está actuando de esa manera. Y me baso en esta ciencia, me baso en las cosas que dijo este autor en esta época, y que se basan en la Biblia, etcétera, etcétera, en la demonología cristiana que apareció en los siglos I, II, III. Eso va perdiendo sentido por el colapso también de la estructura cristiana, occidental, judío-cristiana, romana, etc. Y va introduciéndose un lenguaje científico, en el cual el endemoniado ya no es un endemoniado, sino es un esquizofrénico. Es lo mismo en realidad. Es exactamente lo mismo, solamente que es otro lenguaje más técnico. Que el doctor es el representante. Y además también Strindberg ahí, sabiéndolo o no sabiéndolo, no importa, ya presenta al psiquiatra como alguien que no cura. No cura en absoluto. Simplemente diagnostica y rectifica lo que en este caso Laura está produciendo. Laura como la bruja máxima, ¿no? Porque también Laura, igual que Abigail, construye realidad. Lo vuelve loco de verdad. Lo vuelve loco de verdad. En serio lo vuelve loco. Lo enferma. En un lenguaje de la Edad Media, lo endemonió. Lo hechizó. ¿Bien? Si se da, es bien importante entender ese tránsito del lenguaje. Es clave, es clave. Porque con eso se redime también a todo el pensamiento de la Edad Media, que es como: no, hablaban de ángeles, ¿qué tal idiotas, no? Era simplemente un lenguaje con el que trataban de explicar cosas que hoy día tampoco tienen explicación y que la ciencia no ha podido explicar. Bueno, el acto 3 ya el capitán sufre un colapso psíquico, Laura lo reduce a la locura institucionalizada, es una inquisición también lo que le hacen al capitán, ¿no? Y se simboliza en este caso la derrota del logos. El logos es lo que da sentido, no es meramente, o sea, se traduce de muchas maneras. Se puede pensar que el logos es el pensamiento, es el discurso, es aquello que se dice, pero también es aquello que le da sentido al sentido, por así decirlo. Es el sentido primordial.
Y el logos es una palabra que está en griego, se usa en la filosofía griega, y luego Juan el Evangelista la usa en su primera línea del Evangelio, que es en el principio estaba el verbo, o el logos. ¿Qué cosa es el logos? En ese sentido, es aquello que le da sentido a la realidad. Tú quitas eso y no hay sentido, hay caos. Entonces, cuando se dice que muere Dios, lo que muere es precisamente ese logos que sostiene y que me da sentido, que me permite salir y decir eso es un edificio. ¿En qué me baso para decir que eso es un edificio? En el logos. El logos es aquello que sostiene el lenguaje, ¿okay? Que hila el lenguaje. Arquetipos simbólicos de la obra, estamos en el capitán, el logos heridos. Aquí, a diferencia de Proctor, el capitán fallece. Luego, bueno, Proctor muere también, pero su nombre no muere. El nombre del capitán, el alma del capitán, sí muere. Como en Otelo, ¿no? El alma de Otelo desaparece. Y de hecho, Otelo, hasta el punto de que Otelo lo dice así de claro: yo ya no soy Otelo, por eso me mato. Porque este cuerpo que ustedes ven, señores venecianos, en realidad es el despojo de Otelo, es el resto. Pero Otelo como tal ya fue asesinado hace mucho tiempo, en el instante que asesina a Desdémona. En el caso de Proctor es lo contrario. Proctor, un poco en el sentido así cristiano, resucita a través de su sacrificio. Su nombre permanece, mientras que en el caso del capitán, bueno, no, al contrario, ¿no? Muere de manera terrible. Por eso es espantosa la obra. Por eso es espantosa. Es como lo que le pasa a Judas, por ejemplo. Es un suicidio, una suerte. Ya no puede sostener el mundo esa alma, y por eso ya no le queda otra que la desaparición, la autodisolución. Laura, manipuladora mítica, representa arquetipos como Lilith. Onfale que también lo menciona el personaje del capitán, es parte de la mitología griega. Hércules en un momento es esclavizado, es comprado, porque en un momento cae como esclavo, y es comprado por Onfale, y Onfale lo que hace es vestirlo de mujer, mientras que ella se roba el vestuario de Hércules. Entonces lo que vemos ahí es una mujer que es Onfale, que intenta revertir los roles de género. No queda claro exactamente para qué, pero para sentirse ella también en la posición de hombre, y además para educar a Hércules en ciertas actitudes femeninas que le dan orden, que lo desbestializan. En ese sentido también la mujer desbestializa al hombre, ¿no? Y eso es muy cierto. Tengo un tío que decía que sin las mujeres seguiríamos en las cuevas. Luego, Berta, objeto de disputa. Es la hija, es el símbolo de conflicto familiar, vista como un objeto de disputa, heredera del trauma, representando la continuación del ciclo del sufrimiento. Y vamos a ver cuál podría ser el futuro de esta chica, ¿no? O sea, es traumático, es traumático. Y hasta cierto punto, claro, Laura también representa una facción de digamos, podríamos llamarlo un feminismo radical, que no pretende una igualdad, sino pretende una reinversión asimétrica del orden. Una venganza, básicamente. Si el hombre dominó durante mucho tiempo, ahora toca que la mujer domine a lo Laura, castrando a quien se ponga delante. Entonces, la chica, Berta, es hasta cierto punto alguien que va a tener que, bueno, elegir su propio camino, básicamente, entre qué tipo de mujer quiere ser, ¿no? Y claramente, dado que va a estar bajo la influencia total de la madre, porque el padre ya simplemente ha desaparecido, pues bueno, no auguro como un final muy feliz, ¿no? El doctor como nuevo sacerdote secular. El doctor surge como el sacerdote que estábamos conversando, el tránsito entre el sacerdote al doctor, al psiquiatra, al que domina el campo de la salud mental, que en lugar de salud espiritual ahora se llama mental. Es el mediador en los conflictos de la obra.
La nodriza es el testigo pasivo, ¿no? Actúa como un coro ciego, testigo pasivo, observando los eventos sin intervenir verdaderamente, ¿no? O sea, interviene, finalmente se pone del lado de la madre, de Laura, pero, digamos, sin capacidad para cambiar el curso de los acontecimientos. Porque al final esta es, en ese sentido es como un coro, comenta. Sufre con el héroe, sufre con la heroína, pero no puede hacer nada, porque aquí el conflicto principal está entre el hombre y la mujer. Que además ya aparecen como símbolos mitológicos, como una lucha, por ejemplo, como la de Urano con Gea, cosas semejantes, ¿no? Gea castra a Urano porque Urano está por encima de ella hasta cierto punto. Está en el cielo, mientras que Gea es la tierra, y por eso lo castra. Y de esa castración aparecen otros dioses. Bueno, la importancia de la fides en la familia. La obra, no sé si conscientemente, pero se puede desligar de ella una profundización en el concepto de la fides, que abarca la fe. De ahí viene también la palabra fidelidad, feudo. El feudo viene de que es una tierra que te han entregado para que la cuides. Te la están dando en fe, por así decirlo. La paternidad simbólica se basa en esta confianza. De hecho, en la antigua Roma no importaba tanto si tú eras el padre biológico de la criatura. Lo que importaba era que tú dijeras que eres el padre, que lo asumieras jurídicamente. Por ejemplo, Julio César con Bruto era una suerte de padrastro, pero que en el fondo era su padre, porque no importaba tanto el hecho biológico. Lo que importaba era lo que decía la ley. Y por eso es que seguramente también había muchos bastardos, que eran hijos biológicos, pero no tenían los derechos ni estaban amparados por la ley. Eso, por ejemplo, en Juego de Tronos se ve claramente, ¿no? Entonces, la paternidad simbólica se basa en esa confianza. Y el padre, en este caso el personaje del capitán, es alguien que no logra volver a confiar, no logra amar. Y ese es su pecado también, porque claro, diremos, bueno, pero Laura es muy mala, sí, pero, o sea, el capitán también evidentemente tiene una falla trágica fundamental, ¿no? Entonces, sin la fides, la familia pierde sentido y plantea interrogantes sobre la autoridad del padre, que antes estaba sustentada en toda una cosmogonía cristiana, romana, etc., y que muere con la muerte simbólica de Dios, con la pérdida hasta cierto punto del sentido de lo que representa Occidente, y de lo cual somos despojos hasta cierto punto. Paternidad simbólica más allá de la biología es interesante porque se contrasta el valor de una prueba de ADN con la función simbólica de la paternidad. Aunque una prueba puede determinar biológicamente la paternidad, no establece el vínculo emocional necesario. Y el capitán en este caso no necesita la certeza biológica, su papel como padre es esencial para el funcionamiento del orden familiar y social. Las figuras, los arquetipos mitológicos interesantes, Omphale, la masculinidad castrada, inversión de roles de género, la mujer ejerce poder sobre el hombre. También en esa feminización el hombre aprende, Hércules aprende, en este caso de Omphale también. Se ve sometida a la influencia de Laura, la masculinidad del capitán. Saturno, el círculo del poder. Saturno simboliza el miedo inherente a la sucesión y a la pérdida de poder. Es el padre que, temiendo ser destronado por la descendencia y por, digamos, una casta más joven, prefiere matar a los hijos antes de desaparecer. Es también un caso como de narcisismo típico, ¿no? Representa un círculo vicioso donde el temor a ser superado lleva a la destrucción de lo que se ama, reflejando la lucha del capitán por mantener su autoridad. Que por cierto es interesante porque el capitán, claro, el capitán en ningún momento, o al final evidentemente, se pone violento ya físicamente, le lanza una lámpara a Laura, pero al inicio de la obra pareciera ser un hombre que se controla y además parece que vive en una sociedad donde ese tipo de actos son inmediatamente penados. O sea, le lanza una lámpara y no es como que, bueno, son cosas que pasan.
inmediatamente se hace un escándalo al respecto. Y de hecho aparece toda una serie de mecanismos de control por parte de esa sociedad que es, bueno, sueca, escandinava, donde, digamos, ya es justamente además en ese momento donde nace el feminismo y en esa zona específica de Europa. Eso también es interesante, ¿no? Pero no deja de ser clave tener presente que el padre, desde el inicio, está tratando de dominar, pero porque se siente en el derecho de hacerlo. Considera que Laura debería orgánicamente ceder a su autoridad. Por tanto, no es que quiera violentarla, es que simplemente considera que está en su derecho natural de gobernar la casa y tener las decisiones. Y además está amparado por la ley, porque la ley sueca, dentro del contexto de la obra, le permite al padre tener decisión sobre qué cosa se va a hacer con la hija, ¿no? Entonces, es interesante eso porque, claro, ahí el padre también tiene estos grises que vamos a tener que trabajar. O sea, enloquece, se vuelve violento, etc. Pero al inicio yo creo que sería muy interesante tratar de plantearlo como un hombre bueno, como correcto, ¿no? Un señor correcto. La esfinge, el enigma paralizante. La esfinge representa el enigma y la duda, un obstáculo que paraliza. En la obra su simbolismo se refleja en la incapacidad del capitán para encontrar respuestas claras a su existencia, a la relación con Laura. El capitán nunca va a poder saber. Una vez se siembra la duda, queda en una suerte de ambigüedad existencial que solo se puede resolver con fe. O sea, esa ambigüedad existencial en la que Laura lo coloca, solo se puede resolver si el capitán tiene un acto de fe y dice, bueno, voy a querer creer, a pesar de todo. Pero el capitán, ya por una cuestión que precede a la obra, está instaurado en una lógica cientificista, positivista, en la que necesita evidencia. Necesita evidencia. Y si no hay evidencia, entonces voy a persistir hasta conseguir la evidencia. Pero Laura coloca al capitán en una zona donde la evidencia es literalmente imposible y por eso colapsa. Como no puedo tener la prueba, entonces toda mi estructura, todo lo que yo exijo del mundo, me doy cuenta que el mundo no me lo va a dar y por tanto mi razón colapsa y desaparezco. Porque no estoy dispuesto a dejar morir mi razón para acceder a otra esfera de relación con el mundo, que es una esfera en la cual uno confía. Y confía viene de tener fe, confide. De ahí viene la palabra. Jano, el dios de los umbrales, es un dios romano, simboliza la dualidad del capitán. Está atrapado entre el pasado de la ley patriarcal y en un futuro incierto al cual el capitán no se atreve a dar un paso. No se atreve. Está en un tránsito que vendría a ser este positivismo, cientificismo, que intenta explicar el mundo y reducir el misterio del mundo a qué sé yo, algoritmos matemáticos, pero el mundo termina siempre por escapar, por salirse con la suya. Y el capitán es, en ese sentido, un personaje que no puede reconciliarse con ese misterio. Conflicto psicoanalítico entre el capitán y Laura. El capitán enfrenta una crisis de confianza debido a la pérdida de un marco simbólico en su vida, lo que lo deja vulnerable. Laura utiliza su deseo de poder de manera astuta, eludiendo la confrontación directa de sus contradicciones. Este juego de dominación se desarrolla en un entorno sin un mediador que articule su relación, desdibujando las líneas de guerra en los sexos. Eso ya lo vimos, hemos conversado bastante. Algunos contextos históricos interesantes: feminismo naciente en Suecia. A finales del siglo XIX, Suecia vivía un periodo de transformación social en el que inicia el feminismo, marcando un cambio en la percepción de la mujer en la sociedad. Empiezan a exigir el voto, empiezan a exigir ser sujetos de derecho, empiezan a exigir dejar de ser propiedad del varón, etc. Strindberg y la dicotomía femenina. Strindberg se encuentra atrapado en su fascinación y temor hacia las mujeres, lo que lo lleva a retratarlas de manera compleja en sus obras y acusándolas por lo general de crueldad, mientras reconoce su creciente poder. Entonces, al final, hasta cierto punto, su misoginia es una reacción probable al inmenso temor que le producen las mujeres. No soporta que la mujer pueda ser autónoma en su deseo. Y por tanto prefiere odiarlas e intentar someterlas.
Y curiosamente en sus obras, donde hasta cierto punto es un espejo de su propia psique, los personajes que representan su psique terminan siendo aplastados por la mujer, sobre todo en esta obra. Es verdad que en La señorita Julia no tanto. En La señorita Julia el personaje de Juan sí termina destruyendo a la mujer. Pero acá no, acá es al contrario. Y Laura, la protagonista fuerte, figura central, se presenta no solo como fuerte, sino como astuta en el uso del deseo ajeno, subvirtiendo el poder patriarcal, convirtiéndose en protagonista compleja. Esto ya lo hemos visto, reemplazo de Dios en el deseo, fundamentos de la paternidad simbólica, esto ya lo vimos, y eso es. Bien, eso en términos generales creo que plantea toda una reflexión que podemos ahora conversar también para escucharlos un poco, sobre todo a quienes van a actuar la obra, volviendo al tema de la vivencia, ¿no? La vivencia, más allá de lo que hemos hablado, tenemos que asistir a cómo un personaje está en todos sus cabales y de pronto pasa a una demencia absoluta, en una hora y 20 de espectáculo. ¿Alguna observación, algún comentario, alguna duda? Antes de pasar a que los que participan en la obra comenten un poco. A mí me parece increíble esta imagen. Y ayer justo cuando la estaba leyendo